Vamos a mí, a menudo me toca la responsabilidad de colocar, por así decir, el marco en que nos vamos a mover. Soy un poco inutililla en esto de las imágenes, pero me he traído algunas de todas maneras porque siempre hace bien. Lo que pasa es que llegué a ir tan tarde que no he podido contrastarlas, a ver si las había con una resolución un poco mejor, y algunas más bien nos vamos a tener que adivinar lo que son que otra cosa. Vamos a ver esta. Si abrimos... Esto tiene su... Eso es. Esto es evidentemente una representación de la maternidad. Y si se dan cuenta les sonará bastante. Habrán visto muchas muy parecidas. Solo que esta es del siglo VI a.C. La iconología nos es perfectamente familiar. Y de hecho, todavía en cualquier lugar donde se haga imaginería popular, la gente puede encontrar una imagen muy parecida a esta para llevarse a la casa. Esto es lo mismo, calculen que esta figura, pues obviamente tenía policromía, y la gente se la llevaba a casa. Esta aparece en Algaida, en Cádiz. La gente se la llevaba a casa, o se la llevaba de recuerdo, o se la llevaba en un barco. Lo que tenemos ahí es una diosa madre que está llevando a su criatura, a su hijo, en brazos. Tenemos representaciones de la maternidad más antiguas que esta, pero he elegido esta porque es muy clara. La factura popular de la imagen no es una obra de un gran taller ni de un gran artista, es una obra hecha para vender rápido. Y sobre todo la pervivencia enorme de los rasgos iconográficos corrientes que todavía están presentes en la figura de la maternidad de la Virgen María, pero encontrada en una época bastante anterior, casi 900 años anterior, a que el culto a la Virgen María fuera admitido por el cristianismo. No es la única, quiero presentar alguna más, porque cada una va a tener su interés. Esta por lo familiar que nos resulta, pero si soy capaz, a ver la siguiente, esto tiene un camino de mucho tino aquí. Esta es una Isis. Es una Isis dando el pecho a su hijo, Horus. Está vestida de la egipcia, aunque es una Isis romana. Hay al menos 2 o 3 maneras fuertes de presentar a Isis durante la época en que el culto a Isis se hace importante en el Imperio Romano. Recuerden, todo esto tiene que ver con aquella vieja historia de César, Cleopatra y todo eso, queda muy bonito y tiene película. El asunto es, el culto a Isis se introduce en Roma y el culto a Isis llega a ser muy popular en Roma. Encontramos magníficas estatuas de Isis, por ejemplo, en Hispania. Hay alguna en el Museo de Mérida, absolutamente extraordinaria. E Isis aparece a veces como diosa madre y otras veces como simplemente diosa sin hijo, con un jarrito en la mano, o sea, que es el agua sagrada del Nilo, capaz de hacer cualquier milagro. He preferido, por el tema que nos convoca, la presentación de Isis como diosa madre. Pero ven ustedes que una de las maneras en que esto se presenta es Isis da el pecho a la criatura, a la que ella sirve a la vez de madre y de trono. Es una iconología esta que nos va a resultar también muy familiar en toda la alta Edad Media cristiana. Lo que llamamos una Theotokos, una madre de Dios, es decir, una mujer sentada que tiene a un niño en sus faldas
al que da el pecho o al que simplemente sostiene. Vamos a el siguiente, porque como nos ha salido el asunto del pecho y esto tiene su aquel, pues vamos a ir aquí. Esta es la Diana Efesina, la Diana Poligálachte, la Diana Multimamia, la llamaron los latinos, la Diana de los muchos pechos. La imagen misma de la fecundidad y de la capacidad de dar de comer. Como saben, la Diana Efesina fue una gran competidora del cristianismo. San Pablo mismo nos cuenta cómo llega a la ciudad de Éfeso y se pone a predicar la buena nueva del cristianismo, y que cuando los de la ciudad de Éfeso se enteran de que hay una nueva predicación por allí corriendo, en la que se dice que la Diana Efesina, que después de todo hay una manifestación popular que quieren linchar a todos los nuevos creyentes al grito de grande es la Diana de los Efesios. El culto de Diana, el templo de Diana, era uno de los atractivos fundamentales de la Frigia. Y desde luego ni la ciudad de Éfeso estaba dispuesta a perderlo. Era un generador de recursos enorme, pero no solo de recursos, sino de crédito y de prestigio para la ciudad. Vean que tiene alguna de las características esta Diana Efesina que luego pasarán a veces a nuestras vírgenes, las vírgenes negras. Pero tengo otra Diana para que se vea mejor el tipo de ídolo, de imagen que era. Esto tiene su aquel, porque es que a mí de una vez para otra ya se me olvida cómo vamos. ¿Le doy 2 esta vez? No le va, no quiere con 2. Hay que abrir con aquí. Es muy pequeñita. Es muy pequeñita, pero interesa, sí, hay que mirarla interesa ver que se trata de un betilo transformado. La Diana Efesina es realmente una piedra alta rematada por una cabeza de mujer. Los betilos saben que son las primeras representaciones icónicas de la divinidad en todo el territorio mediterráneo, y se dan cuenta aquí al ver cómo es que se trata de un betilo transformado. ¿Por qué vamos a pasar de Diana Efesina a aquí? Esta le sonará más, y sobre todo si llego, es que es de verdad, A ver, abrir con, si esto acaba saliendo. Vean esto. Hay una Virgen María que está dando el pecho al niño, pero vean que aquí no se nota mucho, pero aquí, esto que cae, esto son gotas de leche que esta gente de abajo está recogiendo para tomarla. Es decir, del pecho de la Virgen no solo sale leche para el hijo, sino que sale leche para damas, caballeros, reyes, cardenales, gentes de buena condición, etcétera, que le están prestando homenaje. Es decir, vemos cómo la Poligálachte ha tomado sitio dentro del cristianismo. No les he querido poner más, podríamos hablar de un tema que se hace muy corriente, bueno, tanto como muy corriente afortunadamente no, pero relativamente corriente, en la iconología del cristianismo reformado católico, que es las lactaciones de la Virgen. Esto es imágenes en las que la Virgen saldrá dando leche a un santo que la está rezando, y la leche sale directamente del pecho de la Virgen. Quiero llevarles únicamente a esto. La representación de la maternidad es bastante antigua. La representación de la maternidad divina es bastante antigua. La maternidad nos aparece siempre también, digamos, con la lactancia,
la lactación, y tenemos que ver cómo todas estas antiguas representaciones fueron conducidas por el cristianismo a una figura que el cristianismo hubo de colocar en el centro religioso y que le permitió el éxito grande como religión que alcanzó en toda la cuenca mediterránea, que fue la figura de la Virgen María. No quiero entrar en de dónde sale la figura de la Virgen María, porque eso daría para 2 o 3 jornadas, o 4. Pero quiero no dejar esto fuera para que entendamos exactamente desde cuándo nos viene. Cuando aparece una imagen conlleva siempre un tipo de reflexión. Cuando aparece en Occidente la imagen de la maternidad y la maternidad divina. La maternidad como un atributo divino, el mismo. Es muy antiguo, como pueden ver, podemos siempre tenerlo, digamos, al fondo de interpretación de lo que vayamos viendo, tener esto presente, no nos va a sobrar. Y si alguna de ustedes está más interesada en la figura de la Virgen María, cómo es, digamos, construida la figura de la Virgen María, hay un libro extraordinario, el mejor que se ha escrito, que es el de Marina Warner. El libro de Marina Warner es a lo mejor difícil de encontrar, pero seguro que aparece por ahí algún PDF, y si no, lo hacemos. Y es magnífico. Y nos explica qué pasó en el siglo II, III, IV, V, hasta el momento en que ya en la Iglesia de Oriente, la Virgen María contra Nestorio es concebida y entendida como Theotokos, Madre de Dios, y por lo tanto adquiere un papel central dentro de la religión cristiana. Esa figura de la maternidad está en el medio de toda nuestra tradición de cultura. Y en todo caso quería llevar esto hasta aquí. Si quieren conocer en particular de fuente informadísima cómo es la introducción de esta figura en el cristianismo, pues insisto, Marina Warner. El título en castellano es Tú sola entre todas las mujeres, es decir, bendita entre todas las mujeres, que ¿cómo se dice en latín? ¿Cómo es? Benedicta tui mulieribus. Tú sola entre todas las mujeres. Bien. Vamos a quedarnos con alguna de estas imágenes. Si esta les gusta, nos quedamos con esta, y si no, nos vamos a cualquiera mientras vamos a Isis, que está bien, mientras vemos esto, que ahora vamos a cambiar un poco y pasar a otros asuntos. Entiendan esto como es. Esto es una introducción. Hemos empezado por visualizaciones de la figura de la maternidad dentro de nuestro mundo cultural y en un periodo que abarca más o menos unos 1500 años, dando solo alguna pincelada, que podían haber sido muchas más, pero eso nos dirigiría a ese tema en concreto. ¿Qué pasa con tener hijos? Ahora quiero hablar de uno de nuestros ilustrados, de Malthus. Voy a hablar de Malthus. Voy a traer a Malthus a colación porque me importa especialmente. Malthus, como saben, es un ilustrado británico especialmente pesimista sobre la naturaleza humana y sobre nuestra capacidad de éxito habitando el planeta y, en general, nuestra capacidad de éxito moral. Malthus es una figura que cuando uno la quiere estudiar a fondo, y claro está que en filosofía política hemos tenido que hacerlo, presenta muchísimos perfiles y es interesantísimo, porque Malthus es uno de estos ilustrados pesimistas. Frente a la beta fuerte de la Ilustración que dice, bueno, todo tiene arreglo, todo va bien, esto hay que iluminarlo con la razón y luego con el buen sentido, seremos capaces de llevar a buen término propuestas de una humanidad diferente. Malthus dice radicalmente que esto no es posible. Es uno de los introductores de pesimismo en el pensamiento ilustrado. Hay 2 o 3, Malthus es uno de ellos. Malthus ha pasado además a ser el primer antepasado de la ciencia demográfica.
Es decir, cada vez que los demógrafos y las demógrafas, esa gente que nos cuenta qué nos pasa, qué natalidad tenemos y demás, tienen que referirse a una figura fundacional, obviamente no pueden evitar que esta figura sea Malthus. Pues bien, Malthus, recuerden, es aquel que hace aquella ecuación que como ecuación matemática no vale nada, pero como eslogan es fantástico, que es que la población y los recursos no aumentan de la misma manera, que la población aumenta geométricamente y los recursos lo harán siempre aritméticamente. Por lo tanto, que siempre habrá más población que recursos. Y esto nos lleva a la idea fundamental de Malthus, que es la que está metida en esta formulación, que no va a haber sociedad que sea capaz de controlar la natalidad, que es justamente lo contrario de lo que ocurre. No es por quitarle la razón a Malthus, que la tuvo largo tiempo. El problema en las ciencias humanas es que uno puede tener razón largo tiempo y dejar de tenerla después, porque los hechos empiecen a manifestarse de otra forma. Me hubiera a mí encantado contar con una excelente demógrafa a la que conozco para este curso, pero estaba ella en muy otras cosas y no hubo manera. Así que voy a tener que hacer yo de demógrafa. Yo, pobre filósofa, a ver qué hago yo, metida a demógrafa. Pero les contaré el chiste que ya les hubiera contado porque es buenísimo. Una ciencia como la demografía, siempre ella empieza de esta manera, tiene un problema en los exámenes. Entonces se ven dos profesores. Una es demógrafa y otra es química. Dice, ¿tú qué haces para que tu gente, tu alumnado, no te calque los exámenes? Dice, yo les cambio las preguntas todos los años. Y la demógrafa dice, yo les cambio las respuestas. Y es verdad. Pues la demografía parte de la idea de que la capacidad de reproducción humana es un quantum absoluto, que no está sujeto a función, que no tiene nada que ver. Malthus llega a decir cosas como estas. Que a veces asistimos a que una población, pues de repente se contrae mucho por una gran guerra, por una peste, por una enfermedad. Dice, ¿qué va a pasar inmediatamente después? Dice, que se reproducirá mucho más rápido. Es decir, que en vez de volver y aprovechar aquel momento para adecuar lo que se tiene, no, se va a producir un exponencial inmediatamente, con lo cual tendremos el mismo problema inmediatamente después. Malthus dice, además esto no se puede frenar. O sea, cuando uno lee realmente el ensayo sobre la población de Malthus, aparte de que aprende mucho, se lo pasa bien, porque ve a Malthus funcionando. Malthus tuvo un padre sumamente progresista, pero sumamente era lo más progresista que pisaba la Inglaterra del entonces, con el que claramente no estaba de acuerdo, ni con él ni con sus amigos. Llevaba escuchándoles 20 años prédicas sobre la mejorabilidad de la naturaleza humana y no estaba en absoluto de acuerdo en que la naturaleza humana fuera mínimamente mejorable. Y lo expresa con toda rotundidad. Y donde más claro lo ves en esto, dice, si ni siquiera somos capaces de tener en la mano la tendencia a llenar. Vean, a veces el clero, no me quiero meter con el clero especialmente, porque incluso hay 2 o 3 a los que estimo, pero aquí es verdad que el clero a veces da la lata con esto, porque siempre es... El clero se ha tomado muy en serio, excepto algunos para sí mismos, la orden de creced y multiplicaos. Creced, multiplicaos, llenad la tierra, henchidla, ¿no? Eso que dice aquello. Bien. Si Malthus se queja es de que esa orden la cumplimos demasiado bien, es decir, que es lo único que sabemos hacer. Otra cosa no, pero lo de creced y multiplicaos, todas las otras órdenes de Dios no tienen tanto éxito. Esta lo tiene de un modo seguro porque no hace falta ni pensar en ella, lo vamos a hacer porque sí, no sabemos hacerlo de otra manera. Pues bien, el incontrolable crecimiento. ¿Cuál es la experiencia de Occidente desde la Segunda Guerra Mundial? Desde la Segunda Guerra Mundial hay un fenómeno Malthus, en efecto, es decir, ha habido nada menos que una guerra con una mortandad condigna e inmediatamente hay un repunte poblacional
fuerte al que, recuerdan, se llamó el baby boom. ¿Verás? Malthus seguía teniendo razón. Y al empezar los 70, el baby boom se estanca. En los 80 está estancado, en los 90 empieza a decrecer, en el 2000 sigue decreciendo, creciendo y decreciendo. ¿Qué está pasando? Si por primera vez parece que no hay una reproducción incontrolada. ¿Cuál es el factor decisivo que hace que no exista reproducción incontrolada? Bueno, aquí ya tenemos que dejar las bellas imágenes y pasarnos a las feas estadísticas. A ver, esto igual, ¿no? Abrir con... Esta es. Bueno, las he tomado desde el 2005, porque total que igual nos valen. Vean, excepto este pequeño repunte aquí, el camino de baja es constante. Este repunte, que además vean que aquí viene de bajo, hay un pequeño repunte, tiene que ver con la primera entrada migratoria en España. Es decir, la primera vez que entra una población migrante en términos significativos, esa población migrante es la que hace subir esto. No son las mujeres españolas de origen, sino la población migrante es esto. Pero vean qué rápidamente la población migrante se ha hecho al ritmo del país. Tenemos esa tasa en todo Occidente. Bien, en todo Occidente, pero lo que es más extraño, vean, hay políticas, hay países que decidieron que la natalidad era su problema, que era un grave problema que tenían. Conocemos sobre todo dos, que son China e India, donde las políticas de natalidad formaron parte de la política corriente de un modo fuerte. En India, mediante, piensen que, aunque sea una democracia rara, bastante rara, India es una democracia. Ellos dicen, somos la democracia mayor del planeta. Es una manera de verlo, allí donde la sociedad de castas todavía sigue relativamente viva. Pero en todo caso, la política de natalidad de India es pública. Lo mejor es tener 2 hijos y a quien se esteriliza, pues entonces se le da una recompensa, porque va a limitar su familia a 2 hijos, entendiendo India que el problema de una excesiva reproducción es lo que produce las grandes hambrunas, las catástrofes poblacionales, etc. La política india en esto ha tenido un éxito relativo, y vamos a decir luego por qué, al igual que la China. En China es la política de un hijo único, excepto en algunas regiones y algunos pueblos en particular, unidades étnicas que, digamos, se quieran respetar, que se les consienta una natalidad mayor porque sean minorías étnicas. Pero para la dimensión corriente de China Han es la política del hijo único. La política del hijo único solo se altera a veces, hasta hace un año, cuando lo primero que se ha tenido es una hija. Y entonces, en determinados casos, hay la opción de tener un hijo. Saben que esto se ha traducido tanto en India como en China en mortalidad decidida de fetos femeninos y asesinato selectivo de niñas nacidas. Cuando tú juntas un patriarcalismo fuerte, como es el patriarcalismo asiático, con una política de natalidad, puedes esperar que la preferencia de varón se vuelva prácticamente una enfermedad terrorífica. Y de hecho, lo que tienen ahora tanto India como China es un excedente poblacional masculino que es incapaz de encontrar pareja, tanto en una como en otra.
doblándose en el caso de India del peligro de que, habiendo hecho lo mismo Pakistán y siendo dos países que se llevan bastante mal, debemos recordar que los excedentes poblacionales masculinos que han existido siempre en todas las culturas, porque todas han practicado el asesinato selectivo de niñas, los excedentes masculinos siempre se han dedicado a la guerra. Es así. Digamos que en Asia las políticas de natalidad han creado un polvorín que todavía no sabemos cómo puede resultar. ¿Han funcionado? Con estos terribles sesgos han funcionado. China, como ya se ve, sumamente segura, como saben, el año pasado ha interrumpido la política del hijo único. Lo cual, hablando del país más poblado de la Tierra, nos pone también ante una bomba demográfica, que no sabemos por dónde puede salir. En todo caso, no tengamos tanto temor. Las tasas de natalidad, que aquí tenemos esto, han sido del 6, del 7, del 8. Ustedes mismas, las que están aquí, ¿cuántos hijos tuvieron sus abuelas? A ver, la mía tuvo 16. Una de ellas, 16. ¿Cuántos? ¿10? ¿12? ¿9? ¿8? Empezó a bajar. Yo recuerdo cuando para ser familia numerosa en este país se exigía ser 8. Luego la familia numerosa pasó a ser 6, luego 4 y ahora ya la cosa está que con 2 ya vas bien. ¿Cuándo empezó esto? ¿Cuándo empezó esta caída? Pensemos, ¿por qué la gente se comportaba maltusianamente hasta la Segunda Guerra y dejó de hacerlo después? ¿Por qué se comportaban maltusianamente? ¿De qué le valía a una persona tener 12 hijos? Piensen además, si estamos en natalidad en el mundo previo a la gran revolución médica, a finales del siglo XIX, el exceso de hijos se puede entender perfectamente porque la capacidad de una criatura de llegar viva a su 10º año es muy pequeña. Luego la gente, las mujeres, tienen 4, 5, 6, 7, 10 hijos, de los cuales les van a sobrevivir 3 o 4. Y de esto vamos a hablar ahora, cómo es. Pero en el momento que la revolución médica ya se ha hecho, la revolución de la asepsia, por ejemplo, la evitación de las fiebres puerperales, la evitación, bueno, y luego ya con la penicilina, digamos, la capacidad de supervivencia de las criaturas a las enfermedades infantiles más corrientes, tenemos un pequeño periodo en el cual la natalidad se dispara y las condiciones de salud hacen que toda esa gente pueda vivir. Eso tampoco sucedía en el pasado. Tenemos ahí, por lo tanto, una natalidad muy fuerte, pero aliada con unas condiciones que eran peculiares. Esa va a ser parte de la explicación que dé Elisabeth Badinter, cuyo libro traigo aquí conmigo y que mucho la recomiendo. Elisabeth Badinter es una autora, historiadora francesa, de absolutamente primer nivel. Elisabeth Badinter escribe este libro en los 80, L'amour en plus, que yo creo que fue traducido como existe el instinto maternal o existe el amor maternal, y que pueden encontrar ustedes perfectamente en un PDF en la red, y además es el primero que aparece. Yo, como este libro, todos los libros feministas nacen con vocación de correr. Sí, y los míos especialmente, porque en mi casa no duran nada. Pasa alguien y luego ese alguien se va y el libro ya no está, no sé qué ha pasado por el medio. Yo ya he decidido que por lo menos, como ya nadie estudia francés, los de las autoras francesas me los cojo en francés y así no me los mangan tanto.
Claro, porque si no, ¡hala!, la desaparición. Buscas el libro y dices, ¿qué pasó con tal? Y dice, no existe. Y dice, pues en francés, que ya no lo lee nadie, que es prácticamente para los escribas. Pues ¡hala! Entonces, es este maravilloso pequeño volumen, L'amour en plus, que fue traducido, me parece, como en interrogación, ¿existe el instinto maternal? Y que pueden ustedes encontrar, este es fenomenal, el PDF está colgado directamente, si ponen Badinter, existe el amor maternal, les sale inmediatamente el PDF y se lo pueden descargar. Es un libro extraordinario que hay que leer. ¿Cuál es la tesis de Badinter? La tesis de Badinter, fuerte, es que lo que entendemos por maternidad, y tal y como la entendemos, es un invento del siglo XVIII. Una invención del siglo XVIII. Tiene una compañía, digamos, Badinter, para una tesis tan arriesgada como esta, que además fue este libro sale como resultado de un seminario en l'École Polytechnique, que no es precisamente un sitio de poco interés, que dura 2 años, y como resultado del seminario sale este libro. Está en connivencia con otro extraordinario volumen, esta vez de un historiador, Philippe Arié, del que a menudo hablamos. Philippe Arié hace la historia de la infancia. O sea, ¿cuándo empezaron los niños a ser importantes? A día de hoy, sobre eso no nos cabe ninguna duda. ¿Cómo no van a ser importantes los niños? Todo el mundo, le gusten o no, lo admiten, los niños son importantes, los niños son el futuro, los niños son lo más importante. Lo que Philippe Arié nos dice es los niños son lo más importante desde el siglo XVIII. Las explicaciones que van a dar Badinter y Arié del fenómeno no son las mismas, pero tienen partes coincidentes que nos importan. Badinter se va a fijar más en qué pasaba con las mujeres, con las madres, y nos va a dar datos perfectamente desconocidos de en qué consistía la maternidad. Veamos. Badinter lo que dice es que hasta el siglo XVIII y por la influencia directa de Jean-Jacques Rousseau, la maternidad no es para nada ningún estado apreciado por las clases altas. A mí la tesis de Badinter me parece interesante, yo no sé si es del todo exacta, porque la iconología parece negarla mucho, es decir, la presencia de la Virgen Madre es tan obsesiva en el catolicismo que dices, ¿cómo es posible que esto se conecte con la afirmación de Badinter de, digamos, el desprecio por la maternidad a fondo en toda la cultura renacentista y barroca? Ella lo cuenta de la siguiente manera, yo se lo transmito y luego se lo miran por favor en su libro, que en todo caso estoy segura de que les va a encantar. La idea de Badinter es, las mujeres siempre han entendido a sus criaturas como algo que tienen que soportar. Es decir, para una mujer hay varias cosas que tiene que soportar. Al marido, a la familia de su marido y a los hijos. Entonces forma parte, digamos, del bloque dado a la madre Eva, o sea, parirás con dolor, etcétera, etcétera, aguantarás a tu marido, tendrás hijos, que tal, y eso se asume como una obligación, y lo que Badinter dice, normalmente y a partir de la Baja Edad Media al Renacimiento, los moralistas, los más conservadores, sistemáticamente se dirigen a las mujeres para decirles que, primero, que solo valen para eso, que es para lo único que están en el mundo, es para tener hijos y que ni siquiera eso lo hacen bien. La idea de Badinter es las mujeres, pese a cosas como el amor cortés, pese a cosas como el culto a la Virgen María, tienen un estatuto muy, muy humillado en toda la sociedad tradicional. Y ni siquiera se justifican siendo madres. Es decir, la maternidad no está aureolada del encanto posterior que será el del siglo XIX.
la madre perfecta, la madre amable, la madre amantísima, la madre de la cual... No, la maternidad es una función natural que las mujeres cumplen y ni siquiera saben cumplirla bien. La cumplen además sin querer, los embarazos son constantes en el matrimonio y la cumplen a despecho del marido, que normalmente no está de acuerdo con los periodos de lactancia. Sí, porque hay un sobreentendido que es en periodo de lactancia las relaciones sexuales no convienen. Se llegará a decir el semen corrompe la leche. Entonces no conviene este tipo de relación, por lo tanto la lactancia, que tiene necesariamente que ser continuada, entonces no hay manera de no hacerlo de ese modo, la lactancia pone en peligro la fidelidad matrimonial. Es más, directamente acaba con la fidelidad varonil en el matrimonio. Lo que Badinter dice, aliado con esto y con una costumbre que comienzan a tomar las clases altas, que es el uso de nodrizas, se va a dar como una lluvia fina y constante en toda la escala social la certeza de que dar el pecho es indigno, humillante, peligroso, fastidioso, y cualquier mujer, no solo a las clases altas, irá bajando cada vez más ese convencimiento, dará a sus hijos a una nodriza. Y esto es la situación que nos encontramos en el siglo XVII, que es donde Badinter va a comenzar en condiciones. En el siglo XVII ya se fija, sobre todo en Francia, pero también en Inglaterra, ninguna mujer de las clases altas da el pecho a sus hijos. Ninguna. Cuando una mujer tiene un hijo, inmediatamente se busca una nodriza. Ahora bien, como las nodrizas no existen, no sé si caen, nodriza es una mujer que ha tenido un hijo y por lo tanto tiene leche. Ahora bien, no tiene leche para dos, tiene leche para uno. Esa nodriza, ¿qué hace con su propio hijo? Se lo da a otra. Y está a la siguiente. ¿Qué explica la enorme mortalidad infantil? Justamente esta práctica. Vean, lo que Badinter nos llega a contar es cómo se realiza esto. Cita a todos los, digamos, relatores de costumbres, moralistas y demás de la primera mitad del siglo XVIII, que nos cuentan cosas como: hoy hemos ido a saludar a la señora de X, que acaba de tener un hijo. Dice, y bueno, ya se sabe, estaba la señora de X, estaba el señor X, quien nunca está es el hijo, porque el hijo ha sido dado a una nodriza ya. Digamos, la celebración por la maternidad no incluye a la criatura. La criatura, para las familias muy, muy poderosas, elige a una nodriza con todo estudio de su carácter, su capacidad de tener leche, cómo es la leche, cómo es ella, que las carnes sean blancas, que tenga buen aliento, que tenga buena disposición, buen carácter, porque se supone además que todas estas cosas pasan al niño. Entonces, esta, sí, la familia es poderosísima, vive en el propio palacio, la nodriza. Por ejemplo, nuestros reyes han tenido nodrizas hasta ayer. Hay unos cuadros magníficos del XIX de las nodrizas de Alfonso XII. Bueno, y del siguiente también. La nodriza pasa a ser un personaje curioso de la familia, de alguna manera. Y normalmente asturianas y santanderinas, sépanlo, se colocaban de nodrizas. Era una de sus maneras de sobrevivir, era ir de nodrizas. Tener un hijo propio, abandonarlo e irse a la corte a colocarse de nodriza. Bien. En familias no tan poderosas, la criatura se coloca, pero en el propio París, es decir, sin ir. A medida que se tiene menos dinero, la criatura está más lejos. ¿Qué sabe la gente de las criaturas? Las madres pueden llegar a conocer, nos cuenta Badinter, a sus hijos cuando estos tienen 5 años.
Es decir, las madres no se ocupan de sus hijos. Y si no se están ocupando de sus hijos, las madres de la muy alta sociedad, ¿de qué se están ocupando? De la vida social. Exactamente de la vida social. De llevar una vida social conforme a su esfera, que permita a la familia mantener el entramado completo de relaciones que una gran familia tiene que mantener como cosa principal. Los hijos, por lo tanto, son secundarios. Se pueden tener uno al año. Eso no importa. ¿A cuál se quiere? Al primero. A ninguno más. La primogenitura no solo está consagrada por el derecho como el sistema normal de herencia, es que a los segundos o a los terceros hijos no va uno a depender de ellos, digamos, no exigen esfuerzo. Y a las hijas, en absoluto. Porque los hijos son colocables, las hijas son un problema. El primogénito siempre es colocable puesto que tiene que heredar y engrandecer a la familia. Un segundón tiene lugar en la iglesia o en el ejército. Y si la familia es muy grande, siempre puede encontrar un matrimonio ventajoso en familia que se haya quedado con una hija que herede. ¿Por qué? Dice, por ausencia de varón. ¿Qué se hace con las hijas? Directamente al convento. Al convento, una niña puede ir con 2 años, con 3, con 4. Si la familia la llega a necesitar, se la saca para casarla. Se le pregunta, obviamente no, ¿qué aprenden en el convento? Badinter lo cuenta muy bien, absolutamente nada. Nada es nada. Aprenden a rezar y aprenden nociones de religión. Pero, por ejemplo, nos da los casos de varias grandes damas que una vez casadas tuvieron que aprender a leer y a escribir. Lo cual quiere decir que en el convento ni siquiera les habían enseñado esto. Eso en las clases nobles, muy altas, donde, por el contrario, la maternidad encuentra cierto refugio. En las clases altas campesinas, donde no hay vida social, las granjas están aisladas y el honor de una mujer puede ser precisamente criar bien a sus hijos. ¿Quién va a cambiar esta situación? Un enorme cambio en la opinión que se empieza a producir a mitad del siglo XVIII y que tiene uno de sus protagonistas en Rousseau, un filósofo que en el feminismo conocemos muy bien, porque es muy interesante. Una amiga que tenemos entre María José Guerra y yo una vez hizo una cosa que yo no acabo de entender. Hay un busto de Rousseau puesto por el medio de Madrid en un sitio y organizó una performance donde como 30 o 40 mujeres pasaban por delante del busto y le daban así un palmetazo a Rousseau en las narices. Bueno, las artistas hacen esto, porque son así ellas, ¿no? Entonces salían las 20 o 30 dándole a Rousseau en las narices. Yo no sé si se lo merecía tanto Jean-Jacques Rousseau, pero sí sé verdaderamente que en la redefinición de lo que es ser una mujer, Rousseau tiene un papel central en el siglo XVIII. Es decir, no entenderíamos todas las nociones de en qué consiste ser una mujer en las que todavía vivimos sin Rousseau, que fue quien las inventó. Rousseau se encontró este panorama. Este panorama tiene una otra parte que quiero con todo glosarles, aunque solo sea un instante. ¿Y qué es este? El preciosismo. ¿Cuál fue, dice Badinter, la primera rebelión feminista de las mujeres? El movimiento preciosista. ¿En qué consistió? Por si les suena. Algunas puede que les suene. La idea de adquiramos el saber. El saber sí que es un buen compañero para toda la vida. Las condiciones en que existe el matrimonio son repugnantes. No nos vamos a doblegar a la institución matrimonial, a tener hijos como si fuéramos hembras, perras o vacas, a tener que aguantar a la familia y al marido, a tener nenes por doquier. Soltería y saber. Es todo un movimiento, digamos, de la reclamación del saber aliado con la soltería. Esto no suena a las que calzamos mi edad, desde luego, porque nos lo encontramos muy parecido. Es
decir, cuando nosotras éramos jovencitas, las primeras mujeres que en España habían logrado acceder a la universidad eran por lo común solteras. Y tenían esa alianza férrea entre su carrera y ellas mismas, no familia, no hijos. Eran las tías perfectas, claro, porque eran tías de muchos sobrinos. Y eran muy estimadas además por esto. Porque siendo con mucha capacidad de ahorro y demás, ¿quién no querría tener una tía soltera y ahorradora que no va a dejar descendencia? Esto es ideal. Y luego estaba la moralidad acrisolada. Es decir, en el preciosismo esto también está. La moralidad acrisolada, es decir, una mujer no se puede permitir el mínimo traspiés porque si no todo su estatuto decae. Digamos, habitar esta figura es dificilísimo. Y exige una especie de calvinismo moral atroz. Pero es la que se les ofrece a las preciosas y es la que se ofreció después a las primeras mujeres universitarias. ¿Cuál, dice Badinter, era el grave problema, dice, por el que las preciosas me inspiran tal ternura? La autodidaxia. Tenemos que tener en cuenta que las mujeres nunca se aceptó que tuvieran una educación conforme hasta el siglo XX. Es decir, cualquier mujer que fuera sabia tenía que haber sido autodidacta. Y de autodidacta no se llega a sabio, nunca. El camino es dificilísimo, porque la sabiduría es una relación cercana de quién enseña con quién aprende, contenidos contrastados. Esto las mujeres nunca lo tuvieron. Badinter dice, fueron las preciosas las que pusieron el clima para el rechazo de la maternidad. El rechazo de la maternidad llegó a su punto más alto a mediados del siglo XVIII y entonces fue cuando se cambió el paradigma. ¿A dónde fue el paradigma? A lo siguiente, ¿cómo rechazáis lo mejor que tenéis? ¿Cómo es posible? ¿Qué especie de locura os ha dado? ¿Qué es lo que dice Rousseau? Estas prefieren ser un tercio de varón, porque a lo que es un varón de verdad no llegarán nunca. Prefieren ser un tercio de varón a ser aquello para lo que la naturaleza las ha hecho, que es para ser madres. ¿En qué consiste ser madres? En dar de mamar. Esto es muy importante. Es decir, ser madre significa la relación cultivada de apego con la criatura como la relación más importante que ese ser humano puede tener. Si ese ser humano tiene hijos pero no tiene esta relación, es lo que se llama una madre desnaturalizada. La idea de naturaleza va a entrar como corriente principal a invadir la idea de feminidad en una idea de naturaleza que es nueva, que es la idea de naturaleza del siglo XVIII. Y a partir de entonces se va a crear la figura de la madre perfecta, que inundará todo el siglo XIX y que se convertirá en ideal de feminidad. La madre perfecta. Bien, pues hemos hecho una variación ya demográfica con las tasas actuales. Hemos hecho la variación cultural. La maternidad puede ser estudiada históricamente. Lo ha hecho Philippe Arié estudiando cuándo surge la idea de infancia, lo hace Badinter contándonos cuándo varió la idea de feminidad a decir las mujeres son fundamentalmente madres. ¿Qué pasa ahora? Nos toca un poco más de esto. De verdad que esto a mí no se me acaba de abrir. Más abajo. Es que admitamos que está muy abajo. Indicadores de natalidad y fecundidad. ¿Lo vemos bien? Bueno, a ver. Vemos esta caída. Miren esta columna. ¿Ven la caída sistemática en las cifras de esta columna? Bien. Ahora, a ver.
el crecimiento vegetativo. Abrir con... Lo tengo. Vean. De nuevo. Totalmente negativo. De tal manera que aquello que estudiábamos, las que nos tocó estudiar un poco de demografía en los años comunes, que por cierto era fenomenal, la pirámide poblacional ya no es una pirámide, es un rombo en este momento. Más, vean esto que también tiene mucho interés. Vamos a ver el abrir con, aquí. Los matrimonios. ¿Ven la bajada? Y ven aquí como una meseta, un repunte, una bajada. Lo que nos importa es lo que dice aquí. ¿A qué edad se está casando la gente? ¿Esto qué significa respecto de la tasa de fecundidad? Que si la gente espera a tener hijos cuando está casada, en vez de tener 30 años de edad fértil, va a tener 10. Con lo cual, los hijos que va a tener necesariamente serán muchos menos. Siguiente. Bueno, esta, que yo sé que va a tener su gracia, que aquí somos un poco en abrir. ¿Dónde está abrir? Arriba esta vez, pero de verdad abrir con A. Es que entre que veo poco y no me fijo. Principado de Asturias, vean. Somos los últimos de la cola. ¿Por qué pasa esto? Y por último, bueno, vamos a abrir esta para quedarnos con ella un poco, porque esta tiene su gracia. Vale. Muy bien. ¿Cuál es los anticonceptivos de cuándo son? Una de las maneras de bajar la natalidad es la anticoncepción. Y para la gente que sea muy inmediata, es muy claro hacer el siguiente paso. La anticoncepción se empieza a desarrollar en los años 60 y todo lo que vemos es el resultado de prácticas anticonceptivas sistemáticas. Por ejemplo, esto es un juicio que podemos encontrar en gente tan alejada como los clérigos fundamentalistas y, bueno, y otra gente que para qué los vamos a poner al lado, qué tontería, ¿no? Los métodos anticonceptivos son antiquísimos. Los anticonceptivos químicos puede que sean de los años 60. El asunto es por qué una sociedad decide que tener menos hijos es mejor, no cómo lo logra. Porque el método anticonceptivo existe, ya nos lo traslada el Antiguo Testamento desde Onán. El método atribuido a Onán sigue presente y es más, es por lo visto el más utilizado. Después de esto está el preservativo, que es un invento de finales del 18 con una mejora sustancial, por lo visto, a finales del siglo XIX, con el tratamiento del caucho. Y, en general, lo que cambia a una sociedad no es una metodología, un método para alcanzar algo. Una sociedad cambia cuando cambian los fines. Si no está mal visto que una mujer no tenga hijos, las mujeres harán lo que hemos visto en la tasa de natalidad por comunidades. Esto es, le darán la razón a Badinter. La maternidad es una condición cultural que, si no es sumamente compartida por el conjunto social, será tranquilamente abandonada como actividad prevalente. ¿Cuál será entonces la actividad prevalente? ¿Qué explica que la gente se case tan tarde y tenga hijos? El primero, últimamente,
a los 31 años, 32, como tasa media, que están haciendo algo que les importa más. Sabemos cuál es el anticonceptivo número 1 porque este está funcionando planetariamente. Es que las mujeres tengan bachiller superior. En todas las sociedades planetarias, allí donde el grueso de la cohorte de mujeres fértil ha hecho el bachiller superior, la tasa se pone en 2 y bajando. A no ser que el Estado desarrolle políticas activas de natalidad que hagan que a la gente le resulte interesante tener 2 hijos y tenerlos pronto, como es el caso de Suecia, por ejemplo. Pero allí donde el Estado sigue siendo maltusiano y cree que la gente se reproduce porque sí, y que lo va a seguir haciendo con razón y sin ella, lo que se constata es la caída en picado de la natalidad. Y los únicos lugares que se reproducen maltusianamente son aquellos en los cuales la sociedad es extraordinariamente cruel con las mujeres. Pero allí donde las mujeres tienen la mínima libertad, y eso es lo que tiene que ver el bachillerato superior, entonces la tasa de natalidad primero se estanca y luego baja. Esto está pasando. Como la educación femenina universal es una condición antropológica en este momento planetaria, eso está pasando en prácticamente todas las sociedades, excepto en algunas sociedades particulares, Yemen, que en este momento con el grave problema de guerra que tiene no sabemos, y algunas sociedades de África. Pero en casi todos los lugares, al ser la educación de las mujeres un universal antropológico en este momento planetario, la tasa de natalidad está bajando. Y allá donde es más alta, no llega al 5, siendo así que hemos tenido tasas de natalidad del 8 y del 9. Luego estamos asistiendo a una nueva condición de maternidad. He traído esto para el final y vamos a acabar ahora porque debate nos quedan 2 días y medio para poder aclarar cosas y no me quiero yo meter en todo, porque esta fue una fotografía recibida con mucha indignación en las redes sociales. A mí se me ocurrió colgarla cuando la señora Vescansa llevó a sus criaturas, no, a una de ellas, al Congreso y en vez de dejarla en la guardería decidió llevarla al hemiciclo. Aquello fue saludado como una innovación moral tan fuerte que de ahí inmediatamente se sacaron conclusiones. Por ejemplo, qué bueno era llevar a los niños al trabajo. Y entonces pues yo saqué esta fotografía que son los niños en el trabajo. Estos, si se dan cuenta, son los años 20 y estos son los niños perfectamente vestidos en estado de revista, pero muy abrigados, porque para mí que debía hacer un frío aquí, que para que vean que están hasta con bufanda. Y cada madre, en efecto, tiene a sus criaturas al lado. Este no es el modelo que hemos asumido, ni siquiera cuando queremos tener una natalidad buena. Lo que solemos decir es que queremos desarrollar el 0 a 3, es decir, una socialización muy temprana de todas las criaturas dentro de un sistema de educación formal. La saqué un poco para ver qué pasaba. Como pocas veces me han insultado tanto, pues he decidido traerla otra vez porque bueno, a mí me gusta, es decir, me parece que alguien pensó que este era un modelo que se podía imitar. Creo que no es el modelo y que es socialmente muy poco sostenible. Pero lo que sí creo, y con esto termino, es que la maternidad es un problema que el feminismo debe reflexionar. Lo ha hecho ya, obviamente, Badinter, la explicación cultural de la maternidad. Lo hacemos cuando estudiamos demografía. ¿Y qué nos dicen los buenos demógrafos? ¿Por qué las mujeres no están teniendo hijos? Primero, porque están atendiendo a sus currículos. 1. 2, porque se están atendiendo a sí mismas como lo hacían antes del siglo XVIII, es decir, el ideal de maternidad como ideal único ha decaído. Las mujeres no creen en él. Y 3, que tiene bastante interés, pero yo esto no sabría cómo manejarlo, no están encontrando con quién. ¿Les parece raro, verdad? Quiero decir,
Es decir, la capacidad de las mujeres de confiar en un varón el tiempo suficiente como para ser madres y, por así decir, enfeudar a esa maternidad un tracto largo de su vida, está sujeta a una gran increencia por parte de las mujeres en los tiempos actuales. Es decir, hay, no diré que muchas, pero hay bastantes mujeres que prefieren tener un hijo solas a tenerla con quien probablemente hace 10 o 20 años lo tendrían. Entonces estamos ante una situación inédita y por eso creo que el feminismo tiene que pensarla, tiene que iluminarla, tiene que conocerla y tiene que intentar hacer un buen diagnóstico. Y para eso nos hemos reunido aquí. Y por cierto, les agradezco muchísimo su presencia, a todas. Un abrazo enorme.